Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Estoy contento y feliz y os voy a decir por qué. Pues ¿sabéis por qué? Pues porque resulta que no encontraba estas gafas de aquí. Jean-Paul Gaultier no sabía dónde estaban. Y yo, Dios mío, ¿dónde están? Volviéndome todo loco. Y es que resulta, a ver si se va a caer todo. ¿Por qué ahora se va a caer todo? Resulta, voy a limpiar un poco el polvo. Tengo que limpiar el polvo, tengo que limpiar el polvo. Resulta que en el vial de inicio, que lo tenía tumbado, estaba debajo la caja de las gafas y no las veía, porque aparte estaba así como medio pseudo tumbado y me estaba tapando estas de aquí. Entonces esto aquí tapado y yo no las veía. Digo, pues no sé, las habré perdido. Yo ya me había hecho la idea de que no las iba a recuperar y mira tú por dónde esta tarde de grabación pues me lleva... Ahora se caerá todo, se va a caer todo. Me he llevado una alegría que no os podéis ni imaginar. Estoy contento, feliz, bueno, estoy hecho unas castañuelas. Vamos con lo que vamos, que es con la reseña, la review de Oud Hispan de Christian Dior, elaborado por François Demachy. Pero François Demachy también ha hecho muchas cosas buenas, ¿eh? Ojo, cuidado, que no es cuestión de denostar al chiquillo siempre, no, ha hecho cosas buenas y entre ellas está esta. Bueno, que resulta que mis chiquillos también me han mandado un vial de Oud Hispan que yo ya había probado, tengo que decirlo, que no os penséis, pero yo saco aquí el vialcico para que mis críos sepan que ya está aquí Oud Hispan que ellos me han dejado. Aparte lo tengo aquí. Ay, y consideración, me la voy a echar solamente aquí. Porque después de este vídeo tengo que grabar otro más y esto es muy potente. Muy potente. Entonces, con esto es suficiente, pero no hace falta porque lo tengo en el blotter, que llaman los modernos, en el secante de toda la vida. Y vamos a ello. Señoras y señores míos, perfumón. Bofifa. Que estará ya por los japones. Vamos a las notas, salida, corazón y fondo. Ya os digo el año de creación que no me acuerdo, era el 2000 y poco, 2000 poco, Venga, vamos. Sí, año de creación 2012. Como nota de salida declarada solamente una, aunque sí que es cierto que habría que meter aquí cítricos. Ya lo sabemos, esto es infalible. Así que ládano en la nota de salida. Rosa, pachuli y azafrán en el corazón. Sándalo, cedro y... pone madera de oud, pero si vais a lo que es la página web, voy a dejar el móvil por aquí, no quiero que se caiga, aunque posiblemente se caiga. A la página web de Dior vais a ver que no es solamente que han empleado un oud, sino que es el mix de varios ouds, como el Orgaz, que hacen que la fragancia... Es que me he equivocado hablando, lo pongo al final, Esto sí que lo voy a poner al final. Bueno, que hacen que la fragancia coja muchísimo más cuerpo. Hay que entender Oud Hispan como un perfume absolutamente oriental, sin ningún tipo de concesiones. Es oriental. Yo creo que además el François, que estuvo por allí de vacaciones, se agenció algo que le moló y lo adaptó a las Francias, a los occidentales, porque no hay otra forma de entender esto. Tengo que decir que, ojito, cuidado, es súper proyectona, muy potente, y si no han cambiado la formulación es atosigante. Entonces, vamos a poner las cosas en contexto. Con 4 aplicaciones, con 4 aplicaciones yo creo que vais a terminar súper saturados. Pero yo me atizo siempre 4. Lo siento, por lo menos las aquí detrás y en la muñeca van. Esto de aplicarme plaf, me faltaría algo si no lo hago en las muñecas. Pero reconozco que con 2 aplicaciones estaría más que servido. Hombres, mujeres, 3. Aquí y aquí, cerca de your heart. Porque se calienta y va subiendo. Atosiga, ojo, cuidado, por eso digo que midáis mucho lo que os echáis. Porque abotarga, está potente también de rosa, y la rosa, como vaya muy pasada, que es el caso, os va a dar un dolor de cabeza que lo vais a flipar en pepinillos. Así que, ojito, cuidado con ella. Vale, poniendo más las cosas en contexto, es una fragancia que cuando empieza con el ládano, la notáis amarga.
olfativamente os da amargor, pero es por la mezcla que lleva el ládano junto con cítricos y otra serie de componentes, ingredientes que no están declarados en la formulación. Pero eso hace ya que la fragancia te abra y digas, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me estoy echando? ¿Qué me estoy echando? Entonces tenerlo presente, y es que el oud ya va ahí marcando desde el fondo, va marcando absolutamente toda la fragancia, porque el oud se siente todo el tiempo. Sí que vamos ganando en matices conforme se va haciendo el secado, pero va ganando. Vamos a ver, estela de proyección, 3 metros de estela y de proyección. Voy a ser un poco tirano porque tampoco es cuestión de aquí pegarse una farolada diciendo que que aguanta 5 metros, porque yo no cogí 1 metro. Pero lo que sí os puedo garantizar es que son 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente unas 3 horas. A partir de ahí se va para abajo, se va para abajo, se va para abajo y os dura más de 10. Tranquilísimamente, no tenéis por qué llevar el perfume encima ni por asomo. Sale mucho el ládano, ¿eh? El ládano sí, además lleva ya un montonazo de tiempo atomizada aquí en el secante y el ládano está fuerte on top. Fuerte on top. Y el oud ya va ahí marcando junto con la rosa. Y se va volviendo también esa rosa que ensambla perfectamente con el azafrán. Por eso digo que esto es oriental a tope. Es que miran la formulación que han declarado y es totalmente oriental. Supongo y entiendo que son las que más concentración tienen dentro del concentrado de perfume. Bien, vale, pues entonces debéis de saber que efectivamente nos juntamos con el tándem perfecto, una fragancia oriental, porque tenemos el azafrán, tenemos por supuesto, y me acuerdo del fondo que lleva sándalo, tenemos también el oud y como no tenemos la rosa ahí dándolo a tope. Y si encima le sumamos el verdor del pachuli, porque es un pachuli verde que le va aportando ciertos toques además a la rosa, pues ya está. Si es que ¿para qué queremos más? Que lo hay, por supuesto que lo hay. Pero es una fragancia que también es divertida, que no solamente se queda en lo que es el tramo del oud o los ouds que han empleado. La cosa se va volviendo más complicada y es una fragancia que no es lineal, con lo cual tenemos saltos y repuntes. Pero para ello hay que también saber diferenciar muy bien que la nota de salida que estamos percibiendo en ese tono tan sumamente punzante no es otra que el ládano, y que luego a partir de ahí es donde empieza a entrar en juego de una forma casi automática el oud, pero que ganamos con el secado que también, por cierto, tenemos que decir que, o tengo que decir mi alter ego y yo, que como mucho en 15-20 minutos estaría ya hecho. Es un secado lento, es un secado que estaría dentro del estándar, ¿vale? Que tampoco hay que... Y estoy siendo generoso, porque además seca lento, no es un secado super on fire, que venga, vamos, no. Esto va de otra manera, va tranquilo y hay que dejarle que siga su curso. Esto es como cuando se usa un atar, que vas dejándole, tú le dejas y que vaya subiendo para arriba con el tema del calor corporal, el ambiente, y que suba y que suba y que suba y que luego termine medio borracho del aroma. Pues esto es igual, esto es lo mismo. Por eso digo que mucho ojo a la hora de echárosla, porque abotarga. Vuelvo a repetir, año 2012, yo ahora mismo no sé tampoco, porque es un vial que me han regalado, el año de producción de este vial, pero os puedo garantizar que esto zumba y zumba mucho, que es una bestialidad. En el fondo además tenemos el cedro junto con el sándalo y los ouds que han empleado, todo como muy machirulo, muy marrón, muy madera, porque es de lo que se trata, de que además tener una muy buena fijación, y esto lo tiene esta fragancia. Creo que tiende más a lo masculino con diferencia que no tanto en cuanto a lo femenino. Una mujer, si va en plan rollo cuero motero, en ese plan, pues además hasta incluso gótico, me mola mucho, porque además me pone perrete. Pero si es para novias y cosas de estas, no nos olvidamos, esto lo tiene que llevar el novio. El novio puede ponerse esto. Un tiarrón se tiene que poner esto el día de su boda también. Come Desgazón siempre es la que estoy recomendando, pero esta también. Y es que no hay más. Te olvidas, es placa, te la echas y a perderte de por vida, que te van a sacar los ojos, chavalote. Separación de bienes siempre, antes de dar el sí, ¿eh? No se te ocurra hacer el gilipollas que te despluman. Ellos, ellas y ellas, quien sea, te despluman. Separación de bienes siempre.
Acabo de mirar también la propia página web para deciros el precio. Tiene un precio fetén. Lo digo en serio. O sea, mirar cómo se están poniendo los precios de la propia perfumería de estos señores, que son precios ya intratables, para que os deis cuenta de que lo que tenemos aquí es una fragancia que vale 40 mililitros, 130 euros, pero que es un monstruito. Ahora, eso sí, os tiene que gustar. Yo no os voy a decir gastaros 40 mililitros, 130 euros en algo que no os va a gustar. Esto tenéis que probarlo antes. Así que si vivís en Madrid o Barcelona o en tiendas, algún sitio donde tengan tiendas donde podéis testar esta fragancia, os acerquéis y lo veáis. Claro que luego igual terminéis llevándoos otra que os va a molar más, porque ya que entras en el... Una vez que se cruza la línea, ya no hay vuelta atrás. Esto es como con el mariconismo, lo mismo. Una vez que se cata no hay vuelta atrás, según dicen, pues esto es lo mismo. Una vez que entras ya en el segmento nicho, ya es difícil desvincularse de todo esto. Así que esas tenemos. Vais a tener halagos, por supuesto, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres no puedo hablar porque en casa a las chicas no les agrada. Para llevarlas ellas. Les gusta olérselo, olerlo. pero no llevarlo puesto encima. Así que es ahí donde tenemos el punto de inflexión con esta Eau Hispane. Bien, vale. Estela, proyección, duración, halagos, momentos... Ah, bueno, sí, época del año. Invierno. Invierno. Esta fragancia no me sirve para los veranos. Estamos hablando aquí de España. Murcia. No me sirve para estos veranos, ni en broma, ni las primaveras. O sea, hace un calor que te mueres y esto te lo pones y vamos, es que falleces. O sea, directamente. O sea, es que no es que estés avasallando a la gente con tu aroma. No, es que tú mismamente haces así, cloc, y te vas de viaje. Porque te vas con... Te vas directamente a los brazos de Morfeo, caes desmayado, ¿eh? Porque sí, porque con calor esto es insoportable, porque además yo también la tengo ya hace tiempo, la he estado testando también este verano, y yo digo, oh, madre mía, esto no hay quien se lo eche en verano, ¿por qué no? 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 Entonces, no. Olvidaos y ya está, se acabó lo que se daba. Recordad suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Auf Wiedersehen, señoras y señores.